Esta actividad de comprensión lectora de textos escritos tiene como propósito desarrollar las competencias de los estudiantes mediante las interacciones con discursos contextualizados con el programa de licenciatura en educación especial para comprender, interpretar y producir textos científicos, ya que la actividad incluye dos recursos: un texto denominado Cómo escribir la reseña de un libro, tomado del libro Cómo escribir y publicar textos científicos del escritor norteamericano Robert Day, y una presentación en PowerPoint en la que se ilustran las actividades que se deben realizar antes, durante y después de abordar la lectura de un texto escrito. Para el desarrollo de esta actividad se procederá de la siguiente forma: 1. Reflexión de los estudiantes sobre la importancia de realizar la lectura comprensiva de los textos escritos que circulan dentro y fuera del contexto académico. En las presentaciones PowerPoint se incluyen algunas de las citas de autoridad que pueden ayudar en esta fase. Puestas en común con los estudiantes sobre sus procedimientos para abordar los textos, ya que por distracción o por comprensión académica. 3. Explicación magistral sobre las actividades sugeridas por los expertos durante una lectura comprensiva exitosa, es decir, actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Las actividades para realizar antes de la lectura deben incluir fundamentalmente trazarse un objetivo de lectura. El estudiante debe escribir cuál es el propósito de la lectura, realizar una revisión preliminar, y el estudiante debe observar rápidamente imágenes, tablas, gráficos, extensión del texto, autor, título, subtítulos, tipos de letra y demás elementos. Inicial de términos o fases que le demanden una búsqueda inmediata en el diccionario o tratar de contextualizar su significado, que acompaña al texto para trazarse una visión general sobre la temática que trata el texto. Explorar los términos y nuevos posibles significados. El estudiante debe estar atento al reconocimiento para poder obtener una mayor visión del contexto y reconocer algunos aspectos que quizás pasó por alto durante la revisión. Se concluye que en las presentaciones PowerPoint un conjunto de preguntas que apoyan esta fase de ejercicios de lectura. Las actividades para realizar durante la lectura deben incluir fundamentalmente hacer predicciones e interferencias. El estudiante, mientras lee, debe anticiparse mentalmente al contexto del texto, a lo que se le presentará el autor. En esta fase no importa si no hay coincidencias entre lo que el estudiante predice, el ejercicio de la predicción y establecimiento de que interferencia fortalece el proceso de la comprensión lectora, y vivenciar las emociones o circunstancias especiales del escritor. El estudiante en esta fase debe intentar leer e imaginarse en su mente una película que transcurre y en la que se presencian los contenidos del texto. Ahora bien, si el estudiante se imagina que vive en circunstancias expuestas en lo que lee, entonces está en un verdadero contexto con el texto. Detenerse y autopreguntarse. El estudiante puede hacer pausas para reflexionar sobre lo leído y autopreguntarse sobre los niveles de comprensión de información hasta un determinado momento. Hacer subrayados y anotaciones. El estudiante debe realizar subrayados de ideas o datos que merezcan su atención. Extraer ideas principales. El estudiante debe ir reconociendo cada uno de sus párrafos del texto, las ideas principales, con el fin de poder hacer resúmenes o síntesis del texto que le permitan mayor comprensión. Hacer actividades para realizar después de la lectura deben incluir fundamentalmente comprobar hipótesis o predicciones. El estudiante reflexiona sobre si se cumplieron las predicciones que generaba mientras desarrollaba la lectura. Hacer esquemas o mapas conceptuales. El estudiante debe
construir un esquema o mapa conceptual que ilustre el contenido del texto, extraer propósitos del autor, o el estudiante debe extraer del texto el propósito del autor con el escrito. Este texto le facilita profundizar la comprensión del contenido global del texto, presentar sus opiniones o críticas al texto. Se incluyen las presentaciones de PowerPoint con un conjunto de preguntas que apoyan en esta fase del texto de lectura. Finalmente, se propone el desarrollo de los currículos en el docente, los cuales los estudiantes por pareja o en grupo discuten los interrogantes puestos a que la lectura sugieren al docente.